Un enorme fracaso para el gobierno. Eso es lo que ha significado el rechazo de la reforma tributaria de Gabriel Boric y su ministro de Hacienda Mario Marcel, en donde ha habido una votación inesperada que significó el bloqueo total por un año de cualquier reforma tributaria, en los cuales sectores de izquierda, como protesta por las agresiones del ministro de Educación, decidieron no votar en el proceso y esta se rechazó. Y salió bastante furioso tanto Marcel como Boric a criticar que esto era inaceptable, que no puede ser, que no era democrático, que esto solo beneficia a los poderosos. Y vamos a ver si están así, porque en realidad esta era una reforma que significaba serios problemas para los emprendimientos, para las pequeñas y medianas empresas, como también para la economía en general. Pero vamos a ver que tiene algo positivo que se rechazara la propuesta, que va a significar que en los próximos meses va a mejorar bastante la situación económica de Chile. Todo eso lo vemos a continuación. El día de ayer, el gobierno de Gabriel Boric sufrió una seria derrota. Había una reforma tributaria que ya desde hace meses se estaba preparando. Una reforma que, como vamos a ver, era bastante negativa en general para la población, porque lo que significaba era una serie de alzas de impuestos en distintas áreas de la sociedad, eliminando exenciones tributarias, o sea, zonas donde no se pagan impuestos para numerosas profesiones, ingenieros, abogados, médicos, etc. Simultáneamente significaba una alza de impuestos al eliminar estas exenciones para situaciones como los arriendos, lo que era bastante problemático, como al mismo numerosas actividades económicas como la minería y muchas otras, y se esperaba que esto iba a significar un problema especialmente por los arriendos para la población común y corriente, como también para emprendimientos, ya que había numerosas pymes que por la reforma que se estaba haciendo se estaban quejando, tanto así que la Multigremial Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas rechazó esta reforma por decir que era antiemprendimiento, sumado a numerosas alzas de impuestos en distintas áreas de la economía, lo que significaba más dinero al bolsillo del ciudadano común y corriente, para el Estado y para los políticos en consecuencia, como al mismo tiempo un perjuicio no menor para todos los creadores de trabajo, lo que iba a significar desempleo, como al mismo tiempo alza de precio de todos los productos y servicios por estos nuevos impuestos. Lo único positivo de la reforma, pero que se podría rescatar como algo posterior, como una pequeña reforma en el Congreso, era la baja que se proponía para las empresas de impuesto del 27% al 25% en caso de que hicieran innovación. Una baja impositiva, pero en cualquier caso, no con situaciones especiales, se debería impulsar y con porcentaje mucho más bajo de impuesto, lo más bajo posible, y esta se puede empujar aparte en reformas posteriores. Pero eso era lo único positivo dentro de una reforma bastante mala y ese elemento decente no lo hacía como algo bueno. Y dentro de todo este proceso, una votación que fue bastante inesperada porque se rechazó la reforma con 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, con varias personas sin ir al Congreso a votar. Y esto es importante porque la reforma para aprobarse requería de 75 votos. No, disculpe, 78 votos. Entonces es una situación bastante negativa. Ahora, ¿qué pasó con esto? Que eventualmente se ha culpado bastante a sectores de la izquierda por este rechazo como a la derecha. Al mismo tiempo, el gobierno sufrió una derrota tan fuerte que reconocieron que no saben cómo van a llevar adelante esto, porque igual que cuando decían que para llevar adelante su gobierno tenía que ganar el apruebo, un discurso que estaban dando es que para que avanzara el gobierno tenía que aprobarse la reforma tributaria, o al menos parcialmente aprobarse para modificarle un par de cosas, pero empujar en su mayor extracción de riqueza del ciudadano común y corriente para manos de los políticos. Y la derrota fue tal que ni siquiera van a intentar insistir en el Senado, porque están bloqueados por completo al hacer un rechazo transversal a la reforma en proponer cualquier cambio tributario por un año al menos. Una derrota bastante fuerte. ¿Y a quién han culpado principalmente por esto? Bueno, una vez que ocurrió esto, se intentó culpar por sectores de izquierda y en redes sociales se ha visto bastante a 3 diputadas dentro de la misma izquierda, lideradas todas por Pamela Giles. Curioso, en el día del 8M, en el Día de la Mujer, salieron a atacar en grupo los sectores de izquierda a diputadas de su mismo sector por no participar en la votación como protesta por las agresiones del ministro de Educación. Efectivamente, yo creo que hemos sido sorprendidos frente a esta conducta irresponsable y de infantilismo político que tuvieron 3 diputadas encabezadas por la diputada Pamela Giles de ausentarse de la sala y no votar, porque claramente si pretendían hacerle un daño al gobierno, no le están haciendo un daño al gobierno, le han hecho un tremendo daño a esas enormes necesidades y demandas sociales que tiene el país. Ahí lo ven.
bastante molesto el diputado Naranjo. Y en realidad no es el único, porque vamos a ver un poco más adelante que Boric también está bastante molesto dando argumentos algo falaces. Y la pregunta es por qué Pamela Giles, como estas otras dos diputadas, que son Mónica Arce y Viviana Delgado, decidieron no participar dentro de esto. Esto se da en el contexto de un programa que vimos ayer y de un escándalo que se dio con el ministro de Educación, que tuvo una discusión con la diputada Viviana Delgado, que fue una de las que no fue a votar, y por temas de educación, y le gritó y llegó a tal nivel el conflicto que ya la tuvieron que internar en enfermería por una descompensación por hipertensión. Ahora, como esto se vio como una agresión que muchas feministas no condenaron porque son amigables con el gobierno, ellas como protesta decidieron no ir a votar. Y como no estaban sus votos, fue imposible aprobar esta reforma. Y por eso hay tanta molestia. Ahora, como lo hemos mencionado en el pasado, en este canal no tenemos mucha simpatía con el movimiento feminista actual, tomando en cuenta que es evidentemente partidista y suele más bien parecer tener vínculos con la izquierda más radical en los últimos tiempos y un nivel de hipocresía importante. Se nota en casos como estos. Pero uno puede valorar la consistencia y la valentía de ir en contra de su propio sector para tratar de ser consistentes con sus ideales de Pamela Giles y estas otras dos diputadas dentro de la misma izquierda, de decidir hacer un voto de ausencia como protesta por estos actos. Eso muestra consistencia en los principios y creo que es valorable, más allá de que uno pueda tener diferencias de fondo con los sectores que están apoyando. Y eso ha generado mucha molestia porque las están culpando que esta reforma se haya rechazado completamente. Pero no está solo eso. Como ya vimos, Pamela Giles confirmó que fue un voto protesta esto. Boric también salió a criticar a ese sector, salió a criticar a los de derecha y a todos los que rechazaron este programa diciendo que con esto se oponen a los cambios y le hacen un mal no solo al gobierno, sino a todo Chile. El rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y de todo el contenido del proyecto es, sin embargo, una buena noticia, como lo dijo nuestro ministro Marcel, para quienes eluden impuestos de manera impune, de manera vergonzosa, y quienes los asesoran, quienes podrán seguir usando resquicios en su favor y que sin duda hoy día van a celebrar la votación de la Cámara de Diputados. Ahí lo ven. Y lo que es en realidad importante tomar en cuenta esto es que no es cierto lo que dice el presidente. Porque que uno quiera cambios, y todos buscan cambios, no importa el sector que sean, no significa que uno quiere los mismos cambios que el presidente. Y en realidad los cambios que necesita Chile no son los que proponen ellos, porque esta era una reforma confirmada tanto por emprendedores, la clase media, como también numerosos productores de trabajo, como distintos sectores políticos desde la centro-izquierda hasta el centro, la derecha y sectores liberales confirmaron que era mala. Porque significaba cargar aún más dinero que iba a salir del bolsillo del ciudadano común y corriente, aumentar el precio de los arriendos que ya están por los cielos con estos eliminación de exenciones tributarias. Simultáneamente se generaba una serie de incentivos económicos para no invertir más, subiendo cada vez más los impuestos y el control estatal. Y lo peor de todo es que igual van a intentar subir los impuestos nada más que de manera directa e inmediata en vez de hacerlo de manera gradual, cuando deberían darse bajas de impuestos en vez de más alza. Lo único bueno de todo esto, y que vale la pena tomarlo en cuenta, es que como se rechazó esta reforma, ya lo están advirtiendo mucho, y esto es por al menos un año entero que no lo pueden hacer, van a ver que va a empezar a mejorar de la situación económica de Chile. Igual que cuando ganó el rechazo, que era algo que no quería el gobierno porque querían que ganara el apruebo, igual cuando se aprobó el TPP, que el gobierno también intentó bloquear, pero al aprobarse ayuda a la economía, y ahora lo mismo, se bloqueó por completo su reforma tributaria y van a ver cómo empieza a mejorar la situación económica y laboral de la población. Y lo más curioso es que lo más probable es que en unos meses, cuando este tiempo del rechazo de este proyecto haya pasado, con la mejora económica que se va a ver, van a tratar de decir al gobierno que es gracias a ellos. Y es importante recordarle a la población que esto ha sido gracias no al gobierno, sino que tanto en el Congreso como en distintas áreas políticas se ha rechazado por completo lo que ellos proponen. Porque si se hubiera implementado lo que ellos estaban proponiendo, tanto con la victoria del apruebo, que no se dio, como también el rechazo al TPP, que no se dio, y ahora si se hubiera aprobado la reforma tributaria, que afortunadamente no se dio, estaríamos en una situación catastrófica. Y la mejora que vamos a ver no es gracias al gobierno, sino a pesar de él, y que se están dando todas las situaciones en contra de lo que ellos quieren más que lo que ellos desean. Eso es importante. Pero lo otro que vale la pena destacar es que es sumamente antidemocrático la posición que ha tomado tanto Boric como su mismo sector político. Porque dentro de las votaciones que se dan, más allá que lo ideal sería una estructura de democracia participativa en que sea la misma población la que aprueba o rechaza distintas cosas y no estos nobles a elección que tenemos que son los políticos, más allá de eso, en una democracia es legítimo que se aprueben como que se rechacen las cosas. Y uno no es más anti o pro pueblo, como les gusta decir a ellos, por aprobar o rechazar algo.
Ellos no son representantes de la voluntad ciudadana. Trataron de decir lo mismo con lo del plebiscito. Y cuando algo no va a favor de ellos, no dicen que el pueblo tiene otra opinión, sino que los manipularon. Sus posiciones van en contra de los intereses de la población. Y el decir que es una cosa de los poderosos, que es una situación simplemente de que no, que están atacando a la gente, que es antidemocrático, es una mentira. Esa posición de tratar de manera absoluta de decir que su posición política es la verdad revelada, que se tiene que aplicar de manera dura y sin cambio, eso es sumamente antidemocrático. Y esa posición, además de culpar al resto y no reconocer los propios errores y las cosas malas que ellos hacen, los va a llevar nuevamente al fracaso. Los llevó al fracaso en el plebiscito de apruebo contra el rechazo. No aprendieron, empezaron a negar la realidad. Los llevó al fracaso al momento de intentar rechazar el TPP-11. No aprendieron con eso, niegan la realidad y culpan al resto. Los llevó ahora al fracaso con la aprobación de su reforma tributaria. Y les aseguro que no van a ver la realidad y van a tener fracasos a futuro. Pero bueno, es el camino que ellos han decidido tomar. Pero más allá de toda esta situación, ¿qué les parece el rechazo de esta reforma tributaria que significaba en general y de manera muy amplia alzas de impuestos y un empeoramiento de la situación económica de emprendedores, de familias, de arriendo y de grandes capitales, todo a nivel general, pero que tenía solo un elemento positivo muy pequeño que era una baja de impuestos en algunos casos muy específicos, que ojalá serán bajas generales de impuestos en general? ¿Creen que se tienen que empujar en más bajas de impuestos o era buena la reforma del gobierno de darle mayor control al Estado y los políticos? ¿Y qué les parece esta reacción de los sectores de izquierda como el gobierno de culpar al resto, que todos no están manipulados, que no, que son antipueblo, que esto es inaceptable? Y de la decisión de Pamela Giles, como estas otras dos diputadas, de mantenerse firmes contra el gobierno por las agresiones del ministro de Educación. ¿Es correcto o incorrecto? Todo eso coméntenlo abajo. Y también me gustaría que comentaran abajo qué tipo de reformas económicas necesita Chile. Y antes de terminar, también quisiera agradecerle a los suscriptores Mariluz Lagos y Jonathan Lagos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.